Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Miguel Ángel Guevara Cacusol y en esta oportunidad voy a exponer de forma más detallada los artículos científicos con respecto al rol del CIO. El link de los 20 artículos, tanto en inglés como en español, se encuentran en el presente link, que también va a estar en el documento de Word que le estoy enviando, junto a este video que se está presentando en YouTube. Bueno, con respecto al primer artículo titulado Un marco de competencias para el jefe de información, este artículo es publicado en el año 2022 por la Universidad de Trás-os-Montes Alto Douro. Tiene dos autores. El primer autor es el señor Antonio Jorge Gouveia y el otro autor es Joao Barajao. Con respecto a su mapa mental, bueno, partimos que este artículo tiene un tipo de investigación cualitativa. El método que hicieron ellos fueron una encuesta a 5 CIO, de los cuales le hicieron la siguiente pregunta, ¿no? Ellos le preguntaron cuáles eran las habilidades o competencias que ellos mismos desempeñaban o creían que eran necesarias para poder realizar la función correctamente, la del CIO. Y bueno, de aquí partieron y se obtuvieron información sobre distintas competencias que tenía el rol del CIO. Pero partiendo de esto, tenemos algunos factores, los cuales son, bueno, que con respecto al artículo, nos mencionan que había una gran cantidad de información, y hay, las cuales las empresas lo están manejando, y bueno, la cual crea una necesidad de poder gestionar, recopilar y almacenar toda esta información para procesarlas y convertirlas en conocimiento. También es importante mencionar que la TI dejó de ser visto como un costo muy elevado para implementarlo, sino que como la mayoría de las empresas ya lo tienen y saben sacarle el mejor provecho, ya se ve ahora como una necesidad para que todas las empresas lo tengan, ¿no? Si es que tú quieres ingresar a, entre las mejores empresas dentro de un mercado, pues necesariamente tienes que tener implementado la tecnología de la información, los sistemas de información y que todo esté optimizado, ¿no? Con la creciente importancia de la función de los sistemas de información, en los altos directivos, está involucrado la organización del negocio, las estrategias, innovaciones, procesos para aumentar la competitividad e impulsar un mejor rendimiento, ¿no? Nos mencionan que en la década de los 80 el rol del CIO se definía como un alto ejecutivo. Era la persona responsable de establecer políticas de información de la empresa, así como estándares y control de gestión de todos los recursos de información de la empresa. Pero a eso de la década de los 90 tuvieron que cambiar su perfil de gerente exclusivamente tecnológico a tener un poco más de responsabilidades con respecto a generar estrategias capaz de liderar los sistemas de información con el fin de generar un valor agregado para la empresa, ¿no? Es decir, que el papel del CIO se ha definido con el tiempo. Primero era un poco más tecnológico, tener más habilidades para cumplir su función de darle la tecnología suficiente a la empresa, pero luego se fueron cambiando las necesidades de incorporar y de obtener y de aprovechar mejor la información que recibe la empresa para poder entender y aprender de estos datos, obtener conocimiento y partiendo de ahí generar estrategias, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el rol del CIO. Pasar de algo estático a tener información, conocimiento de, todos esos datos para generar estrategias, o sea, un valor agregado a la empresa.
En un principio estaba claro que se tenía un enfoque tecnológico y su única preocupación era proporcionar tecnología necesaria, ¿no? Ahí estaría involucrado el hardware y el software. Todo esto para el correcto desarrollo de los procesos de negocio. Pero ante la creciente uso de la tecnología de la información y el sistema de información, se va a ver involucrada en la organización empresarial, añadiéndoles como competencias ser estrategias con respecto a los negocios y a los procesos. Bueno, habían factores como que debido a la tecnología que se convirtió totalmente en un factor clave para el éxito empresarial, dejó de ser una herramienta de apoyo para convertirse en una herramienta muy útil para el CIO, en el caso de la innovación, que sirva para la eficiencia operativa y como ventaja competitiva. El CIO genera valor agregado. Se dejó de pensar que la tecnología era un gasto. La tecnología bien usada podría impulsar al crecimiento, a la mejora, a que el cliente tenga una mejor experiencia y pueda abrir esto nuevas oportunidades de negocio. El CEO también tomó el papel de ser más proactivo en la gestión de riesgos, debido a que como la tecnología avanzó, creció y ganó más espacio en el uso de las empresas, pues esto también incrementó algunos aspectos negativos como en los ciberataques, en que la información como va a estar digital puede ser atacada y obtenida o robada, ¿no? Por ello es que el CIO también debió eh, ser más proactivo en esos casos, de tener un poco más de seguridad para evitar ser víctima de estos ataques. Y bueno, como les mencionaba, el método que ellos usaron fueron una encuesta a unos 5 CIO, lo cual el objetivo era obtener en diferentes características de las que se deben tener el CIO en estos momentos, ¿no? En en la actualidad. Y bueno, lo que se obtuvo es que se encontraron tres dimensiones: la dimensión contextual, que es la visión y pensamiento empresarial, sistemas, productos y tecnología, aspectos legales, aspectos culturales. La dimensión técnica va más como a las habilidades que tiene el CIO. Por ejemplo, en la gestión de riesgos, lo que se trata de gestión de proyectos, gestión de calidad, gestión de trabajo en equipo, la resolución de problemas, gestión de tiempo, control de tiempo, etcétera, ¿no? El otro punto son las características que iban más relacionados a la conducta del CIO. La llamaron dimensión conductual, porque aquí estaría involucrado el liderazgo, la motivación y el compromiso que tiene el CIO, el autocontrol que debe tener, la asertividad y confianza en uno mismo, el manejo del estrés, la apertura y diplomacia, la creatividad y bueno, varios aspectos con respecto a la conducta del CIO. La otra, bueno, con respecto ya un poco a la dimensión contextual, esto trata un poco de la capacidad para comprender la estrategia y alinear los objetivos comerciales con con la estrategia tecnológica, ¿no? Evaluar cómo pueden ser aplicadas las tecnologías para mejorar los procesos y que esas generen un valor agregado a la empresa. Por ejemplo, un rol del CIO puede identificar una necesidad de implementar un sistema de inteligencia artificial el cual va a analizar el comportamiento de la compra del cliente y le puede recomendar nuevas sugerencias, nuevos productos que a este le convenga o le llame a comprar, ¿no? En ese caso, estaríamos usando una mejor manera de usar esta tecnología de la IA para alinear el objetivo comercial con la finalidad de mejorar la satisfacción del cliente y con ello pues aumentemos nuestra venta. La dimensión técnica es la habilidad de planificar, organizar, ejecutar y controlar proyectos de tecnología desde el inicio hasta el final. Es la parte más técnica del CIO.
Por ejemplo, tenemos aquí habilidades de identificar y evaluar riesgos en los proyectos de la tecnología de información y aplicar medidas para un poco mitigar esos riesgos, ¿no? Y no suframos de esos ataques. Por ejemplo, un rol del CIO lidera un proyecto donde debe mostrar sus habilidades técnicas para planificar adecuadamente el proceso, garantizar que el proyecto se complete tanto desde el inicio hasta el fin del proyecto, ¿no? La dimensión conductual, el CIO debe tener capacidad de inspirar y guiar a los miembros del equipo hacia los objetivos para fomentar la colaboración, trabajar efectivamente y mantener un nivel alto de compromiso por parte de los colaboradores. Debe tener autocontrol, es decir, la capacidad de mantener la calma, tomar decisiones durante situaciones de alta presión, porque el CIO se va a ver como una imagen de ejemplo frente a los colaboradores y por ello es que ellos necesitan tener autocontrol para transmitir esa calma a todos. La capacidad de comunicarse de manera clara, eh, los, así como la forma de comunicarse con los colaboradores, como con la forma de comunicarse con un socio o un proveedor externo, ¿no? Por ejemplo, un CIO dirige a un equipo de profesionales de la TI y debe motivarlos para que se sientan comprometidos. Este puede realizar reuniones para reconocer los logros del equipo, fomentar un ambiente abierto donde los miembros puedan compartir sus ideas y preocupaciones. Es importante también que el CIO muestre el autocontrol y el manejo del estrés durante momentos críticos, brindando confianza y seguridad a su equipo en la toma de decisiones. Bueno, con respecto al artículo número 6, los ejecutivos de tecnología en la cambiante información contable, impacto de la adopción de las NIF en la compensación del CIO. Este artículo es publicado en el año 2018 por la Universidad de San Petersburgo en Rusia. Los autores son Fan Shun Liu, Xiao Tanshu y David Yent. Bueno, según la problemática, imaginemos que somos el jefe de tecnología de una empresa, el CIO. Si se cambian las reglas sobre cómo se reportan las finanzas de las empresas a nivel internacional, ¿cómo afectaría esto a mi sueldo, ¿no? Eso es lo que intenta entenderse de este artículo, cómo las nuevas reglas internacionales, NIF, afectan cuánto ganan los directores de tecnología de la información en los diferentes países. ¿Por qué se hizo este artículo? Eh, Tomando como perspectiva la de un investigador interesado en cómo las reglas contables afectan los sueldos de los jefes de tecnología de las empresas. Este estudio busca responder preguntas como ¿qué pasa con el sueldo de los CIO cuando las empresas deben seguir nuevas reglas contables? Estas reglas hacen que su trabajo sea más importante y por lo tanto que gane más dinero y entre otras preguntas que se van a responder con ese artículo. Bueno, en resumen, los investigadores miraron a muchas empresas en 11 países diferentes para ver cómo la regla de las NIF influían en cuanto ganaban los CIO. Era como observar un gran grupo de empresas y tratar de entender cómo las nuevas reglas afectaban el sueldo de estos jefes de información. Después de que las nuevas reglas NIF se hicieran obligatorias, los CIO empezaron a ganar mucho más dinero y imaginemos que antes ganaban $100, pero después de las reglas NIF podría ganar de 150 más. Se notaron que esto pasaba más en empresas que no estaban en la industria de la tecnología. Esto sería como si los directores de tecnología en bancos o fábricas ganaran más después de esas reglas, en comparación con las empresas de tecnología. Los investigadores juntaron información de muchas empresas de diferentes países entre los años 2002 y 2012. Luego usaron matemáticas especiales como, bueno, estadística
para entender cómo cambió el sueldo de los CIO después de las nuevas reglas. La importancia de los CIO ahora, bueno, pensemos como el CIO, como el capitán de un equipo en una competencia. Además de las nuevas reglas, el capitán tenía un papel importante, pero después de con respecto al artículo número 11, gestión industrial y sistemas de datos, publicado en el año 2017 por la Universidad de San Petersburgo, Rusia. Los autores son Shen Shao y Yuqian Feng. Bueno, el artículo número 11, en la evolución del rol del CIO, imaginemos que el CIO, o sea, el director de la tecnología de la información, en una empresa pasó de ser solo alguien que cuidaba la tecnología a convertirse en una estratega con visión de futuro. Ahora es un experto en poner en marcha sistemas empresariales, diseñar cómo funcionan los sistemas y manejar toda la infraestructura tecnológica para apoyar los objetivos de negocio. Sin embargo, hay pocos estudios que hayan investigado en detalle cómo el conocimiento estratégico del CIO y su poder dentro de la estructura de la empresa afectan al éxito de estos sistemas empresariales. ¿Qué es el poder estructural del CIO? El CIO es como un líder dentro de la empresa que tiene la capacidad de tomar decisiones muy importantes sobre cómo se invierte en tecnología y cómo se aplican esos sistemas en toda la organización. Eso es lo que llamamos poder estructural del CIO. Este artículo se hizo porque los investigadores querían entender cómo el conocimiento estratégico y el poder del CIO influyen en el éxito de los sistemas empresariales. Esto es importante para las empresas, ya que ayuda a saber cómo el CIO puede mejorar la eficiencia de los sistemas tecnológicos. Imaginemos que somos científicos estudiando cómo el CIO impacta en el éxito de los sistemas empresariales en China. Usamos una herramienta llamada Inventario CIO para medir el conocimiento estratégico y el poder del CIO. Descubrimos que el poder del CIO es fundamental para que los sistemas empresariales sean efectivos y para que la empresa funcione bien. Además, el poder del CIO influye más en esos resultados de conocimiento estratégico del negocio o de la tecnología. ¿Cómo hicieron los autores? Eh, Estos autores le pidieron a por lo menos 200 empresas en China que habían implementado sistemas empresariales que contestaran preguntas, los cuales usaron un método especial llamado modelo de ecuaciones estructurales para entender cómo el conocimiento y el poder del CIO afectaban el éxito de las empresas, ¿no? De los sistemas empresariales. Lo que investigaron fueron que ellos querían saber cómo el conocimiento estratégico y el poder de CIO influían en el éxito de los sistemas empresariales en China. Después de ello, descubrieron que el poder de CIO es vital para que los sistemas empresariales sean afectivos y que la empresa funcione de forma correcta. Además, este poder influye más en el éxito que el conocimiento estratégico del negocio o de la tecnología por sí solos. Los investigadores concluyeron que el poder del CIO es fundamental para que los sistemas empresariales tengan un gran éxito. Sugieren también que las empresas deben prestar más atención a cómo el CIO toma estas decisiones de forma estratégica sobre la inversión en tecnología y cómo hacen para que los sistemas se utilicen a diario. Imaginemos que el CIO es el capitán de un barco tecnológico. No solo asegura que todo funcione bien, sino que también toma decisiones que afectan a todo el viaje. Su poder estructural es como su timón de guía a la empresa hacia el éxito. Este estudio resalta la importancia del CIO como un líder estratégico, tanto en la implementación de sistemas empresariales como en el éxito general de la empresa. Ok, con respecto al artículo número 12,
titulado Gestión Industrial y Sistemas de Datos en el año 2017 por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Los autores son Anthony Gers y Joe Pepard. Ok, con respecto a al mapa mental, nos vamos a preguntar primero, ¿qué es el descarriamiento del CIO? Imaginemos que el CIO es el líder de tecnología en una empresa, eh, falla en dirigir el cambio hacia la transformación digital en la organización, ¿no? Esto se llama descarrilamiento del CIO. Es como si el conductor del tren, el CIO, perdiera el camino correcto para llevar a la empresa hacia el mundo digital. ¿Por qué se hizo este artículo? Imaginemos que somos investigadores que queremos ayudar a los líderes de la empresa, tanto el CIO como el CEO, a entender cómo pueden evitar que el CEO falle al liderar la transformación digital. Eso es lo que se propusieron hacer en este artículo, dar consejos útiles para evitar que el CIO descarrile. Imaginemos que este artículo se basa en un artículo que duró 8 años y que involucró hablar con más de 130 ejecutivos, algunos siendo CIO y otros no, en diferentes industrias. Los investigadores querían entender cómo los CIO, especialmente los nuevos en el cargo, enfrentan desafíos al liderar la transformación digital. Identificaron 5 razones específicas por las que el CEO puede fallar y ofrecieron consejos prácticos como para superar esas razones. Los investigadores hablaron en profundidad con más de 1.300 ejecutivos, algunos CIO y otros no lo eran, pero fue en diferentes industrias para entender cómo los CIO afrontaban desafíos con respecto a la transformación digital. Lo que investigaron querían entender por qué los CIO pueden fallar al liderar la transformación digital y cómo poder evitarlo. Ellos identificaron 5 razones específicas por las que el CIO podría descarriarse y dieron consejos útiles para resolver esos problemas. Como conclusiones, los investigadores llegaron a la conclusión de que los CIO deben ser claros y en sus planes digitales, comunicar lo que esperan, definir su rol, asegurarse de que los líderes sepan de tecnología, promover la colaboración, trabajar con otros líderes para lograr un mejor o alcanzar el éxito, ¿no? Entonces se puede mencionar que el CIO es el capitán de un barco que debe llevar a la empresa al futuro digital. Este artículo resalta cuán importante es que el CIO guíe esta transformación de forma correcta y no se descarrile, ¿no? El CIO no solo alinea la tecnología con los objetivos del negocio, sino que también mejora la eficiencia de la organización. El CIO debe trabajar en equipo con otros líderes para tener el éxito en la era digital. Bueno, este artículo es como una guía para los líderes de la empresa, el CEO o el CEO, sobre cómo liderar la transformación digital y evitar que el CEO falle en ese proceso, ¿no? Identifica las razones del fracaso del CIO y ofrece consejos prácticos para abordar esos problemas. También destaca la importancia del CIO en dirigir la transformación digital y cómo esto beneficia a la empresa en su conjunto. El artículo número 17 se titula como la estrategia comercial y los cambios en la estrategia comercial que impactan el rol y las tareas del CIO, un modelo evolutivo. Este artículo fue publicado en el año 2017 en la Universidad de Turku, Finlandia, y los autores son Tommy Delberg, Mike Newman y Päivi Hokanen. A continuación veremos el mapa mental. Bueno, tenemos la problemática que la tecnología de la información se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones y los CIO son responsables de garantizar que la tecnología de la información se utiliza de manera efectiva.
Sin embargo, hay poca literatura sobre cómo los cambios en la estrategia comercial impactan el rol y las tareas de un CIO. Como objetivo de este artículo es investigar cómo las estrategias comerciales y los cambios en la estrategia comercial impactan en el rol y las tareas de los CIO. Eh, en resumen, este artículo es una revisión sistemática y un estudio empírico que examina cómo las estrategias comerciales y los cambios en la estrategia comercial impactan en el rol. Los autores realizaron entrevistas semiestructuradas con 36 CIO de organizaciones de diferentes tamaños y sectores para comprender cómo los cambios en la estrategia comercial afectan el trabajo de los CIO. La metodología que usaron, bueno, los autores utilizaron entrevistas a estos 36 CIO. Las entrevistas se realizaron siguiendo los principios metodológicos descritos y empleados por los presentes autores. Lo que investigaron fueron que identificar estas estrategias comerciales y los cambios que impactaban en las áreas del CIO. Lo que obtuvieron los autores fueron encontrar la importancia de las estrategias como determinante de los trabajos de los CIO. De los 36, mencionaron que 34 explicaron que hubo al menos un cambio importante en la estrategia comercial durante su carrera como CIO. Y los 32 indicaron eh, que el cambio de estrategia había fluido significativamente con su trabajo. Los autores también encontraron que los CIO están cada vez más involucrados en la creación de la estrategia comercial y que se espera que sigan las direcciones estratégicas y organizacionales del negocio. Además, los autores descubrieron que los CIO necesitan desarrollar habilidades en áreas como la gestión del cambio, la gestión de proveedores, la gestión de proyectos. En fin, como conclusión de este artículo, los autores concluyen que los CIO deben ser capaces de adaptarse a los cambios en la estrategia comercial y desarrollar habilidades en áreas clave para tener éxito en su trabajo. También destacan la importancia de que los CIO estén involucrados en la creación de la estrategia comercial y sigan las direcciones estratégicas y organizacionales del negocio. El artículo destaca la importancia del CIO en la era digital y cómo su papel y tareas están evolucionando para adaptarse a los cambios en la estrategia comercial y las prácticas gerenciales. Los autores enfatizan que los CIO deben desarrollar habilidades en áreas clave para tener el éxito en su trabajo y ser capaces de adaptarse a los cambios en la estrategia comercial. Ahora tenemos el artículo número 18, el mosaico de liderazgo del CIO. Este es un artículo publicado en el año 2017 por la Universidad de Hamburgo. Los autores son Niels Schroeder, Jurate Petrikina, Carsten Zimmermann. Bueno, con respecto al mapa mental, empezamos por la problemática. El papel del CIO en las empresas se ha evolucionado en los últimos años y se ha convertido en un puesto clave para el éxito de las organizaciones. Sin embargo, aún no se ha investigado lo suficiente sobre las características y habilidades necesarias para desempeñar esa función de manera lo mejor posible. El mosaico de liderazgo del CIO es una herramienta de investigación holística desarrollada por los autores para comprender las dimensiones más relevantes del rol del CIO. Esta se basa en una visión orientada al liderazgo y se aplicó en una encuesta cualitativa entre los CIO de Silicon Valley y el área de la Bahía de San Francisco. ¿Para qué se hizo el artículo? El objetivo de este artículo es proporcionar una revisión de la literatura sobre el papel del CIO y desarrollar un marco para investigar este rol de manera más efectiva. El artículo comienza con una revisión de la literatura sobre el papel del CIO, incluyendo su evolución histórica y las habilidades necesarias para desempeñar este rol de manera efectiva. Luego se presenta el mosaico de liderazgo del CIO y se describe la metodología utilizada para su aplicación en una encuesta cualitativa.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. La metodología, bueno, se realizó una revisión explorativa de la literatura y se utilizó una base bibliográfica que contiene un extracto de fuentes líderes en la investigación y la práctica de los sistemas de información. Se aplicó el mosaico del liderazgo del CIO en una encuesta cualitativa, en la cual los autores investigaron el papel del CIO en esas empresas, incluyendo la evolución histórica, las habilidades necesarias para desempeñar este rol, las características más relevantes de los CIO. Lo que obtuvieron en esta encuesta, los autores identificaron tres características transversales de los CIO: eh, la innovación, la ecosistema y el liderazgo. También se identificaron las habilidades y competencias necesarias para desempeñar mejor el rol del CIO. Como conclusiones, los autores mencionan que el papel del CIO es cada vez más importante en las empresas y que se requieren de habilidades y competencias específicas para desempeñar este rol de manera efectiva. Además, el mosaico del liderazgo del CIO es una herramienta útil para comprender las dimensiones más relevantes que tiene el rol del CIO y para identificar las habilidades y competencias necesarias para desempeñar este rol de la mejor manera posible. La importancia del rol del CIO, bueno, el CIO es un líder estratégico clave en las empresas, responsable de la gestión de la tecnología de la información y su impacto en la organización. Su papel cada vez es más importante en la era digital y se requieren habilidades y competencias específicas para desempeñar este rol de manera efectiva y de forma correcta. Bueno, con respecto al artículo número 19, titulado Problemas en la transición al rol del CIO en el sector público de los países en desarrollo, este artículo es publicado en el año 2017 por la Universidad UNSW Canberra en Australia. Los autores son Ahmed Imran, Tim Turner y Bashir Hussein. Con respecto al mapa mental, empezaremos por la problemática. Este artículo nos menciona que la literatura existente sobre el papel del CIO en el sector público de los países en desarrollo es fragmentada e inadecuada para abordar los problemas que surgen en la transición del rol del CIO. Por lo tanto, se necesita una investigación más completa para guiar la transición al rol del CIO en el sector público de los países en desarrollo. El rol del CIO en el sector público de los países en desarrollo es fundamental para permitir que las organizaciones del sector público de los países en desarrollo obtengan todo el potencial de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Este artículo se hizo con la finalidad de identificar los problemas clave que tienen la transición al rol del CIO, anclado en la teoría institucional y el contexto de desarrollo. Este artículo, bueno, nos proporciona una revisión de la literatura existente sobre el papel del CIO en el sector público de los países en desarrollo. Se identifican los problemas clave que delinean la transición al rol del CIO, anclado en la teoría institucional y el contexto de desarrollo metodología. Los autores sugieren que el enfoque eh, herméutico para dibujar una imagen completa de la investigación del CIO, utilizaron las palabras clave CIO y director de información para limitar la búsqueda del título. En resúmenes, palabras clave y en la cesta de revista de los académicos principales y los principales procedimientos del sistema de información. Se encontraron 45 artículos, también usaron seguimiento de citas técnicas de análisis para revisar los artículos. Lo que investigaron fueron en la literatura existente sobre el papel del CIO, que, que querían obtener que estos problemas claves que delinean esa transición estaba anclado en la teoría institucional en el contexto de desarrollo. Estos problemas incluyen la preparación organizacional percibida
la capacidad humana, la orientación estratégica y la cultura organizacional. También encontraron que la literatura existente sobre el papel de CIO en el sector público de los países en desarrollo es fragmentada e inadecuada para abordar los problemas que surgen en la transición del rol del CIO. Los autores concluyen que el CIO debe incluirse en los ejecutivos de la C-Suite, asegurando la membresía del equipo de alta dirección con la delegación del poder estructural y la autoridad para asignar recursos, así como para alinear estratégicamente el TI con el negocio y mejorar el rendimiento de la empresa. También sugieren que las organizaciones deben seguir una serie de pasos, incluida la motivación o la superación de la resistencia al cambio, la creación de una nueva visión, la obtención de apoyo político o el apoyo de las partes interesadas clave, el diseño de una estructura adecuada y la provisión de los recursos, ya sean los humanos, los financieros o los técnicos. La importancia del rol del CIO es fundamental para permitir que las organizaciones del sector público y de los países en desarrollo obtengan todo el potencial de las tecnologías de la información. Además, el CIO debe incluirse en los ejecutivos de la C-Suite para asegurar la alineación estratégica del TI con el negocio y mejorar el rendimiento de la empresa. Ok, con respecto al artículo número 20, es titulado La influencia de la computación en la nube en la industria de la salud y cómo afecta esto al rol del CIO. Ese artículo es publicado en el año 2022 por la Universidad Trás Montes e Alto Douro, los cuales los autores son Dilma Moray y Felipe Pinto. Con respecto al mapa mental, bueno, empezamos por los factores. Nos indican que en el campo de la salud no hay mucha tecnología de la información, a pesar de que hay grandes volúmenes de datos. Y esto es es una desventaja porque va a ocasionar grandes demoras. Y el artículo nos mencionaba que cuando se intentaba trasladar a un paciente de una institución médica a otra, se necesitaba enviar historias clínicas, los cuales en ese entonces, pues toda la información estaba en forma física y buscar la información de un paciente en específico demoraba demasiado. Y como en plena pandemia no era solamente unos pocos pacientes, sino eran grandes pacientes por el nivel de esta enfermedad, entonces eh, fue totalmente un caos. Por ende, es que se necesita influir esta Cloud Computing para poder tener la información de forma digital y que sea más sencillo enviar la información para que el paciente no pierda tiempo y sea atendido lo más antes posible. Bueno, este artículo pues, nos habla de la implementación del Cloud Computing en el sector de la medicina, pero recalca que esta herramienta no es muy usada en el campo, a pesar que se necesita manejar un gran volumen de datos. La solución que se propone es implementar esta herramienta en el sector médico, pero para hacer eso van a existir diferentes factores como la presencia del rol del CIO. La adopción de implementar esta herramienta Cloud Computing necesita del liderazgo estratégico por parte del CIO para que esta herramienta realmente se adapte y sea muy útil de usar. El rol del CIO es identificar cuáles son las necesidades que se tienen para analizar si las herramientas de Cloud Computing es una solución óptima. El rol del CIO trabajará en una estrategia de adopción de la tecnología, en este caso, Cloud Computing, donde se alinean tanto los objetivos como las necesidades de la organización. El CIO es el encargado de seleccionar los proveedores y servicios que cumplan con los estándares de seguridad y privacidad que se cumplan en el sector de salud. El objetivo principal del estudio fue identificar las aplicaciones, oportunidades y desafíos de la computación en la nube
para apoyar la toma de decisiones de los CIO. Por eso es que se hace una investigación de diferentes artículos que se habían publicado con respecto al sector de la medicina y donde el rol del CIO había implementado diferentes estrategias. La finalidad era buscar cuáles estrategias habían surgido de forma exitosa para que de esta forma el CIO actual pueda tener una referencia de cuáles estrategias podría aplicar para que funcionen de la mejor manera posible.